Buenas tardes o buenos días allá en España y en Suecia. Dios los bendiga, mis hermanos. Seguimos trabajando para la honra y gloria del Señor. Ahora estamos en otro lugar, en Estados Unidos, predicando acá al sur de Estados Unidos, que es el estado de Florida. Dios bendiga, saludos a todos. Y quiero continuar nuevamente con el estudio de Efesios. Hace 8 días hice un paréntesis y hablaba acerca de que Dios está en control de las cosas, de que Dios cubre nuestras necesidades y de que Dios nos da palabras de aliento. Hoy quiero hablar en Efesios capítulo 3 del versículo 14. Efesios, abre tu Biblia en Efesios 3, 14 al 21. Y quiero hablar acerca de esa oración que Pablo hizo por los hermanos que estaban o que vivían, ¿verdad? Y la iglesia que estaba en el lugar llamado Éfeso. Efesios 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a todas las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tu palabra no regrese vacía y que mis hermanos y un servidor entendamos el propósito de este pasaje y que aprendamos a pedir, a orar por otros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos enseñar en este día de que Pablo llega a un punto, después de haber hablado de que él es prisionero, como hablábamos hace 15 días, y de que él es también un evangelista y un siervo de Jesucristo. Ahora él dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas. También lo dijo en el versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, ¿verdad? Y también habla más adelante que él dobla rodillas por esta causa. Por esta causa, ¿cuál causa? Pues la causa del evangelio de Cristo Jesús. Por la causa de Cristo Jesús, por esa causa tan hermosa, una causa que vale la pena morir y vivir por Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo, por esa causa del evangelio, de la predicación de Cristo Jesús en el mundo, dice y quiere pedir por la iglesia? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, primeramente, como toda oración, podemos aprender que esta oración está dirigida al Padre Celestial, como debe de ser. Y dice en el versículo 15: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está hablando de la familia de Dios. La familia de Dios se refiere a toda aquella persona que ha creído en Jesucristo y a aquella persona que ha venido de las tinieblas a la luz, que ha tenido ese arrepentimiento y que viene a creer en Jesucristo, le acepta en su corazón y viene a ser parte de esa familia del Señor, de la familia en los cielos y en la tierra. Pero dice ahora, ¿qué es lo que va a pedir? Dice: por estos santos, por esta familia, para que os dé. Primera cosa que quiere o que está pidiendo Pablo no es egoísta, siempre pidiendo por otros. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
quiero hacer una pregunta o quiero que analices lo siguiente. Para que os dé. Pablo pide que cada hermano de Éfeso, Dios le pueda dar esa fortaleza. Pero esa fortaleza, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al poder de Dios. De acuerdo a las riquezas inmensas en la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber que Dios va a contestar esta nuestra oración? ¿O cómo podemos saber que Dios nos dará fuerza y poder? Que es lo que está pidiendo Pablo por la iglesia de Éfeso, para que ellos puedan tener fuerza y poder. ¿Y qué es lo que él está pidiendo? Dice aquí la palabra de Dios claramente, que dice en el versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con, dice, con poder en el hombre interior. Entonces preguntaba, ¿cómo podemos saber que Dios nos va a dar esa fuerza y poder? Bueno, porque podemos ver estos siguientes versículos. Podemos ver que la gloria y la gracia de Dios y su salvación son reveladas en Cristo Jesús, de que Él nos ama, como lo que estudiamos en Efesios capítulo 2 del 4 al 10. Pero también porque la palabra de Dios, por ejemplo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, el Señor nos enseña y nos dice que Él nos va a dar poder. También la Biblia enseña en 2 de Corintios 12 del 9 al 10 que la gracia del Señor, la gracia que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, es suficiente. Pero voy a leerlo. 2 de Corintios 12. ¿Cómo podemos estar seguros de que Él nos va a dar esa fuerza y ese poder? Dice 2 de Corintios 12 del 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es por el poder de Cristo que tu vida y la mía ha sido transformada. Es por el poder de Cristo. Esa palabra significa dínamos, o sea, del griego, que significa poder, dinamita, que solamente Dios puede romper esos corazones duros. Y nos enseñan estos pasajes que Dios puede hacer esto. Por eso Pablo dice, pido, Señor, que les des fortaleza con tu poder, en el poder del Señor. También otro pasaje en Efesios que acabamos de leer, 1:19, dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder. Dios es grandísimo. Dios puede hacer cosas grandes en ti, en mí. Y por eso Pablo dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser poderosos, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Dios quiere que tú y yo seamos otras personas. Dios quiere que tú y yo seamos fortalecidos en el Señor y en el poder o con el poder del Señor. También Colosenses capítulo 1, voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo, dice la palabra de Dios, Colosenses 1:11, lo voy a leer para que todos podamos entender más esto. Dice en el 1:11 así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pero nota esta frase en el versículo 11, fortalecidos con todo poder. Esa es la oración que Pablo estaba haciendo por los Éfesos, por los de Efesios, que ellos fueran fortalecidos en el poder. También vamos a ver Hebreos 11:33, para que veas lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. A través de la fe fue que ellos pudieron fortalecerse y pudieron hacer grandes cosas, esos hombres, esos mártires de aquella época.
También quiero leerte estos dos pasajes hablando de ese poder que Dios, ¿verdad?, actúa en nosotros. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 40, voy a leer dos pasajes en Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios nos enseña que el poder viene de Dios para que podamos ser fortalecidos. 41:10 también dice de Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo para siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, podemos entender que es solamente por el poder de Dios y por las grandes riquezas de su gloria que Él nos da, de ahí podemos ser fortalecidos. Muy bien, esa es la primera petición, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que son muchas, que es abundante. Cuando Dios da, acuérdate, siempre da abundantemente. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Estos pasajes que vimos y leímos en este momento nos hablan de ese punto. Pero número 2, la siguiente cosa por la cual pide Pablo es para que habite Cristo por la fe. Es decir, para que Cristo viva, para que Cristo permanezca, para que Cristo tenga su residencia, tenga su habitación en cada uno de sus hijos. La segunda petición es para que Cristo habite, como dice el versículo 17, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto nos habla de que Cristo reine, de que Cristo sea el que ponga sus reglas en nuestros corazones por medio de la fe. Aquí la palabra habitar significa que esté con nosotros, pero no solamente temporalmente, sino todo lo contrario, que Él viva para siempre. Significa una permanencia no temporal, sino todo lo contrario, eterna. Significa que Él viene a residir y a permanecer y a tener, como decimos, su residencia en nosotros, para vivir en casa, entrar y vivir y posar, y que esté Él dentro de nosotros. ¡Qué gran significado! Cuando una persona cree en Jesucristo, por primera vez, Cristo entra a su vida. Por lo tanto, el creyente ya no está solo, el creyente no está sin Cristo, sino ahora tiene a Cristo en su corazón y le permite que Cristo esté dentro y reine y gobierne. ¿Qué entonces podemos aprender o decir en este versículo? Pues que Cristo quiere hacer su hogar en ti y vivir en tu interior, vivir en tu corazón. Cristo quiere permanecer, Cristo no quiere estar contigo solamente en las buenas, sino Cristo quiere estar contigo en las buenas, en las malas, para que habite Cristo en vuestro corazón por la fe. Así que es una de las cosas que significa también, para que el creyente esté consciente de que Cristo está en su corazón. Siempre debemos de estar con esa conciencia y con esa prestancia de saber que Cristo está en mi vida, que Cristo está en mi corazón, en mi hogar. Hermanos, déjenme decirles rápidamente, la presencia de Cristo en cada uno de nosotros, en nuestros interiores, nos motiva a seguir a Cristo Jesús. Es por eso importante esta segunda petición, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, ¿verdad? Y también podemos decir que Cristo habite en el creyente por fe,
Es decir, algo bíblico, algo que el Señor enseña y algo que nosotros deberíamos de reflexionar y de orar por otros hermanos. Porque Cristo, esto es una bonita idea, Cristo no quiere jugar con nosotros. Cristo no quiere estar solamente un tiempo con nosotros. Cristo quiere habitar, permanecer, hacer su residencia en tu corazón. Muy bien. Después también podemos hablar y pensar en lo siguiente. Cuando nosotros hemos dejado que Cristo habite en nosotros, vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a leer unos pasajes. Vamos a ver Juan 14:20. Dice así la palabra de Dios en Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cristo quiere tener esa comunión. Venir a Cristo Jesús no es una religión, es una relación interpersonal entre Cristo y nosotros y Cristo. Y aquí lo dice en Juan 14:20, vosotros en mí y yo en vosotros. También Juan 17:23, esa comunión la vemos una y otra vez, dice la palabra de Dios. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor quiere tener esa comunión. Por eso también dice la Biblia en Gálatas 2:20. Quiero leer este pasaje también hablando de lo que Cristo quiere hacer en nosotros y habitar en nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente, interrelación, quiere habitar, crucificado. Y ya no vivo yo, tú ya no vas a habitar, tú no vas a gobernar, tú no vas a poner las reglas, es Cristo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra de Dios nos enseña claramente que es Cristo el que ahora vive en nosotros, que es Cristo el que quiere gobernar nuestras vidas. Colosenses 1:27 también dice así, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio a los gentiles, que es Cristo en vosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y también el pasaje tan famoso que conocemos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa relación, ese querer habitar contigo, ahí está hablándole el Señor a la iglesia. Dios quiere tener relación con nosotros. Dios quiere que todos los días oremos con Él, que todos los días nos comuniquemos, que Él también leamos su palabra para que Él también nos hable a nosotros. Qué hermosa segunda oración, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y luego dice, ¿a fin de qué? A fin de que seamos arraigados y ¿qué? Y cimentados. ¿Sabes una cosa, hermano? Cristo quiere habitar para hacer una cosa en nosotros. Cristo quiere formar su carácter en nosotros. Como también hay un pasaje que me gusta mucho y es muy similar y paralelo a este. Dice Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, esa relación, y lo habemos recibido, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, arraigados y sobreedificados. Aquí dice la Biblia, para que habite Cristo, a fin de que arraigados y cimentados. La misma idea, ¿verdad, hermanos? Dios quiere que no seamos solamente sus hijos, sino Dios quiere que seamos sus discípulos. Dios no solamente quiere que vengamos al conocimiento de la verdad, sino que desarrollemos ese conocimiento y vengamos a conocerle más y más. Y no seamos solamente sus hijos, sino también sus amigos, sino también sus discípulos. Y que vayamos más y más allá en lo profundo con Él. Y luego, también aquí nos dice una tercera petición. Dice,
dice el versículo 18, seáis perfectamente, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y el conocer el amor de Cristo. El amor. Pablo pide para que los de Éfeso entiendan el amor. Muchas veces nosotros no entendemos el amor, no entendemos, como dice la Biblia, cuál es su altura, cuál es su anchura, su longitud, y de conocer el amor de Cristo. Este es el amor ágape, el amor de Dios, el mismo amor que Dios se dio para que nosotros tuviéramos vida eterna. Ese mismo amor que habla aquí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. También primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado, el cual nos llama y nos llamó hijos, ¿verdad? Al hacernos hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente el amor. Y aquí podemos tener todo el mensaje, hermanos. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros pidamos por otros para que entendamos el amor de Dios. Para que el amor de Dios que Él nos ha derramado, como dice Romanos, pueda ser entendido, comprendido, asimilado, y también nosotros podamos amar a otras personas y podamos amar aún a nuestros enemigos. Gálatas 5 del 3 al 15 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hermanos, entendamos que Dios quiere que nos amemos. Pero también aquí Pablo está pidiendo una cuarta cosa, por entendimiento. Dice, y de conocer, entendimiento también dice, el amor de Cristo que excede, dice, a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, entendimiento, aquí dice la Biblia, conocimiento tiene que ver con entendimiento. Es algo que el Señor quiere que tengamos, dice aquí claramente en el versículo 19, todo conocimiento, es decir, entendimiento completo, conocimiento de las cosas espirituales. Es crucial que cada creyente entienda y asimile perfectamente el plan eterno de la gloriosa salvación de Dios. Así que todos deberíamos de entender esto, ¿verdad? Y de asimilar este conocimiento. ¿Cuál es este conocimiento? Pues de la gran bendición de Dios, del conocimiento del poder de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios, de la reconciliación y la paz que Dios hace, que Cristo hace, ¿verdad? Cuando antes éramos incrédulos y ahora venimos a Cristo Jesús. Dios ha hecho grandes cosas para que el creyente entienda todo esto. Pero quiero decirte una cosa, y esto es algo que estoy leyendo de unos apuntes de un libro de un hermano, ¿verdad? Que dice, entre más nosotros entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, más nosotros vamos a querer tomar el amor de Dios, de la salvación de Dios, para el mundo y enseñarlo al mundo, para que el mundo venga a la luz de Jesús. Así que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que entre más conocemos del Señor, nosotros nos damos cuenta que tan pecadores y viles somos, y que hay una gran necesidad de compartir del amor de Dios. Por eso aquí dice la palabra de Dios claramente, ¿verdad? En estos pasajes dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es algo muy profundo, hermanos. Seamos llenos de toda la plenitud de Dios, es decir, llenos del Espíritu Santo, controlados, guiados por el Espíritu Santo, que podamos nosotros ver
cómo está y cómo hemos crecido en Él. Dios quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando Dios nos amó y se entregó por nosotros, Él se dio todo. Y cuando Dios dio a su Santo Espíritu, Él no envió por partes, Él nos envió a todo, a su Espíritu. Y cuando somos y recibimos el Espíritu, no lo recibimos por parte, lo recibimos por completo. Dios quiere llenura. Dios quiere que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, totalmente controlados por el Espíritu Santo. Es decir, totalmente guiados y totalmente llenos. Como también más adelante lo estudiaremos, pero aquí dice en el libro de Efesios 5, versículo 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, sed llenos. Hablando, cuando uno está lleno va a hablar en vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Podemos decir y podemos terminar hablando acerca de y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cristo Jesús hace cosas abundantes y más poderosas de lo que nosotros podamos entender. El poder de Dios nosotros no lo podemos describir, pero dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor? Puedes recapitular y ver hacia atrás a tu vida y que Cristo es poderoso para hacer, dice, todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cuando Dios nos contesta oraciones, hermanos, todas las ocasiones no las vamos a entender, porque Él no las hace como uno quiere, sino Él se va más allá de lo que entendemos y podemos pensar. Viene a mi mente en estos momentos, ¿se acuerdan? Hace 8 días hablábamos de José, cómo José contestó y amó y perdonó a sus hermanos, y él nunca les dijo nada, solamente les dijo, no me trajeron ustedes a mí, el que me envió aquí fue Dios para preservar vida. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, y como dice aquí la Biblia en Efesios 3:20, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y luego dice, según el poder que actúa en nosotros. Nuevamente habla de ese poder, nuevamente habla de esa dinamita, nuevamente habla de lo que solamente Dios puede operar en nuestras vidas. Dios tiene un poder tan grande y tan magnífico que Él puede cambiar y quitar todo lo malo que hay en nosotros. Y por eso Pablo dice y pide para que esas cosas estén en los de Éfeso, pero también lo podemos aplicar hoy en día en 2017. Pidamos a Dios, pues, recapitulando para terminar, pidamos, como dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con el poder. Pidamos también para que habite Cristo en nosotros. Pidamos para que comprendamos el amor de Dios y conocerlo. Pidamos también para que todos entendamos y tengamos ese conocimiento de Cristo Jesús. Y por último, sabemos que quien va a hacer todas estas cosas es Cristo, el poderoso, el único que hace maravillas, el que puede transformar. Y como dice la Biblia, cuando los discípulos estaban en esa gran tempestad y Jesucristo vino y dijo bonanza, que significa apacíguense, paz, y las aguas le obedecieron y dijeron, ¿quién es este que aun los mares le obedecen? Este es aquel poderoso que puede hacer todas las cosas, Jesucristo. Y por eso dice el 21, para terminar, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda esto, solamente en su iglesia, en la atmósfera de la iglesia, podemos darle la honra y la gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Bendiciones, hermanos.